Bueno, ahora seguimos con distribución. El fármaco se va a distribuir en sangre de dos maneras. O se puede distribuir libre o se puede distribuir unido a proteínas plasmáticas. Sobre todo hay una proteína que se llama albúmina. Y muchas veces viajan los fármacos unidos a la albúmina. El fármaco que llega a hacer efecto es el que está libre, como ven acá. Y otra cosa que les quería comentar es que el fármaco no es que o está unido a proteínas o está libre, sino que hay veces que está unido a proteínas, después se suelta y está un poco libre, después se vuelve a unir, después se vuelve a soltar. Es como que es un equilibrio donde van viajando de una forma y después de otra. ¿De acá hay alguna duda? El fármaco libre es el que tiene acción terapéutica, profe. Sí, claro, por eso. El fármaco libre, fíjense que es el que tiene efecto. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno. ¿Por qué puede pasar que el fármaco deje de estar en sangre y llegue a un determinado órgano? Porque en el órgano también hay proteínas y entonces ese fármaco siente afinidad por esas proteínas, o sea, siente atracción por esas proteínas en el distinto órgano, entonces dejan de estar en la sangre y pasan a hacer efecto. Bueno, eso me lleva a otro término, otro concepto, que es el de volumen de distribución. El volumen de distribución, que se abrevia como VD por volumen de distribución, justamente, me da una idea de en dónde se va a acumular el fármaco. Si es un volumen de distribución chico, o sea, de 3 a 5 litros, significa que el fármaco sobre todo se acumula en sangre. Si es un volumen de distribución grande, significa que el fármaco sobre todo se acumula en tejidos. Entonces, bueno, eso, acuérdense, como regla mnemotécnica, para acordarse dónde se distribuye el fármaco, que la cantidad de sangre que tenemos es de 3 a 5 litros. Así que si es un volumen de distribución de 3 a 5 litros, es porque está sobre todo en sangre. Si es más grande, bueno, es porque se suele acumular en tejidos. Hay fármacos que pueden tener un volumen de distribución de 700 litros, porque se den una idea del número. Por ejemplo, la dioxina tiene ese tipo de números. Bueno, antes de ir a la otra diapo, ya sé que si la tienen impresa ya está, la ven, pero intenten pensarlo. La velocidad de distribución es qué tan rápido llega el órgano mejor dicho, el fármaco al órgano donde tiene que actuar. Hay órganos que reciben más cantidad de sangre que otros. Entonces, evidentemente, el fármaco, si tiene que llegar a ese órgano que recibe mucha cantidad de sangre, evidentemente el fármaco va a poder hacer efecto más rápido que si es un órgano que recibe poca cantidad de sangre, así que hasta que llegue la sangre con el fármaco es más lento. Entonces, ¿qué órganos se imaginan que reciben mucha cantidad de sangre? Corazón. El corazón, profe. El corazón, ¿qué más? El hígado. El hígado tiene más de 500 funciones, así que evidentemente recibe sangre, sí. ¿Qué más? Los riñones. Los riñones, muy bien. ¿Qué más? Los pulmones, profe. Los pulmones, ¿cerebro? Otro más, que es re importante. El páncreas. El cerebro recibe muchísima cantidad de sangre. ¿Y se les ocurre qué órgano puede recibir poca cantidad de sangre? Bien, la cabeza, el cerebro, sí. ¿Qué órgano recibe poca cantidad de sangre? La piel, por ejemplo, muy bien. ¿Alguno más? Se
los digo porque no sé si se les ocurre. Porque a lo mejor si no se lo dicen, dicen, mira, no sabía que ahí llegaba sangre. Entonces, órganos que reciben mucha cantidad de sangre, esperen que los silencio. Chicos, silenciense, porfa. No los puedo silenciar. Órganos que reciben mucha cantidad de sangre, con lo cual si el fármaco está en sangre, va a llegar más rápido a esos órganos, por ejemplo, los que estuvieron diciendo, el corazón, el hígado, el cerebro, el riñón, el pulmón. Ahí llega mucha cantidad de sangre, llega rápido. Y órganos que no les llega tanta sangre, como dijeron, la piel, la grasa. Uno a lo mejor no sabían que la grasa recibía sangre, pero la grasa son células, así que reciben sangre. El hueso también. Entonces, si tiene que llegar a un órgano, a alguno de estos lugares, va a costar un poco más. Va a tardar un poco más de tiempo. Bueno, cuando se distribuye el fármaco a través de la sangre, puede ir a distintos lugares. Primero puede llegar a lo que se llaman órganos blancos. Órganos blancos no es por el color blanco, sino de tiro al blanco, ¿vieron? Que está una cosa así. Y se tiran flechas para apuntar al blanco justamente, que son con dardos y esas cosas. Bueno, de ahí viene lo de órgano blanco, porque es el órgano al cual yo apunto que llegue el fármaco para producir el efecto. Entonces, puede llegar ahí. También puede llegar a otros órganos. Si llega a otros órganos, me va a producir efectos adversos. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Tenemos el salbutamol, que es un fármaco que se utiliza para la broncodilatación. O sea, para que yo pueda respirar más fácilmente, que llegue más aire a los pulmones. Entonces, ¿cuál sería el órgano blanco del salbutamol? Los pulmones. Los pulmones. Los pulmones. Eso es donde que yo quiero que llegue. Pero también puede llegar al corazón. Eso sería a otros órganos. Puede llegar al corazón y ahí me produce el salbutamol y me produce taquicardia. No es a lo que yo quiero, pero yo lo que quiero es que me permita respirar mejor. No que me aumente la frecuencia con la cual el corazón late, pero bueno. Llega a otros órganos y me produce otro efecto. Y por otro lado también puede llegar a los órganos depuradores. ¿Qué son los órganos depuradores? Son los órganos que se encargan de eliminar el fármaco. Son los órganos que se encargan de metabolizarlo, de modificarlo para que se pueda eliminar. Entonces, por ejemplo, puede llegar al hígado y entonces eliminarlo y así. Entonces, esos son los órganos a los que puede llegar. ¿Tienen alguna duda? No, profe. No, profe. No. En cuanto a efectos adversos, esto es para hacerles ver que no siempre un mismo efecto adverso se tolera o no. Depende, ahora me van a entender lo que quiero decir. Supónganse que esta chica tiene dolor de cabeza, entonces se toma un comprimido y al otro día se encuentra con una amiga y le dice, ¿y al final te tomaste el comprimido? ¿Se te pasó el dolor de cabeza? Sí, se me pasó, pero estuve la verdad vomitando todo el día, porque me hizo mal como efecto adverso del medicamento para quitarme el dolor de cabeza, me trajo vómitos. ¿A ustedes les parece que eso es normal? No. Sí, profe, puede pasar con algunos... No, no es normal porque termina siendo más grave el efecto adverso que lo que yo estoy intentando solucionar. Entonces, esto no es una cosa que uno está buscando. De hecho, probablemente un fármaco que te quita el dolor de cabeza y te genera vómitos no es un fármaco, excepto que sea un medicamento muy puntual para alguna migraña muy particular, pero si no, es como que ni lo van a sacar a la venta. Porque ya de por sí está el paracetamol, por ejemplo, que no te produce ese efecto. En cambio, si uno dice, por ejemplo, estoy con cáncer y por la terapia antineoplásica, que es la terapia para evitar el crecimiento del tumor, me trae efecto adverso, náuseas y bueno, te la bancás. O sea, no... Es más importante lo que estás intentando solucionar que el efecto adverso. Como que, bueno, un par de vómitos tampoco te vas a morir.
Pero fíjense que el efecto adverso en los dos casos que les estoy dando es el mismo. Los dos casos son vómitos. Pero en uno no es aceptable que algo te traiga vómitos y en el otro, bueno, sí. Porque lo que estás intentando solucionar es más importante. ¿Se entendió lo que quise representar con esto? Sí, 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 profe. sí. Sí, profe. Sí, Bueno. profe. Vamos a hablar de un tema muy importante, que es la barrera hematoencefálica. Fíjense que el cerebro es un órgano muy importante y que no cualquier sustancia tiene que poder entrar al cerebro fácilmente, porque imagínense cualquier sustancia tóxica que yo tenga en la sangre, llega al cerebro y puede matar a las neuronas, imagínense el problema que podría llegar a generar si se me empiezan a morir células del cerebro. Entonces, tiene que haber algo, una barrera, justamente por eso se llama barrera, porque impide el pasaje de sustancias, hemato, porque impide el pasaje de sustancias entre la sangre y el encéfalo, que sería el cerebro. Por eso se llama barrera hematoencefálica. Como acabo de decir, es para evitar que cualquier sustancia que pueda ir por la sangre pueda llegar al cerebro, al sistema nervioso y afectarlo y dañar las células que están ahí. El punto es que hay sustancias que tienen que poder pasar, porque por ejemplo, por la sangre también viaja el oxígeno, también viaja nutriente, que obviamente tiene que llegar al cerebro para nutrirlo y para que el cerebro, las células de ahí, de algún lado, de alguna forma, tiene que vivir. Entonces, bueno, tiene que haber sustancias que sí lo puedan llegar a atravesar. Entonces, les voy a explicar cómo está formada la barrera hematoencefálica, que como digo, permite únicamente el pasaje de pocas sustancias, que son las sustancias que lo nutren y eso, pero de muchas sustancias no pueden atravesar. Entonces, ¿cómo está formada? Fíjense que acá tenemos la luz del vaso sanguíneo, como digo, la luz es el agujero de un tubo por donde pasan las sustancias, en este caso la luz del vaso sanguíneo es el agujero por donde pasa la sangre, y está formada por las células epiteliales, que son las células que están rodeando al vaso sanguíneo, y en general entre las células hay un espacio. En este caso, como tiene que haber una barrera que impide el pasaje de sustancias, entre las células hay unas proteínas que impiden el pasaje de sustancias. Esas proteínas forman lo que se llaman uniones oclusivas, porque justamente ocluyen el pasaje de sustancias, impiden el pasaje de sustancias. Y por otro lado... profe, oclusivas. Sí, fíjate, proteínas oclusivas. Y por otro lado, en el sistema nervioso tenemos las neuronas, que son las células que creo que todo el mundo conoce, pero no es el único tipo de células, tenemos otras, por ejemplo, que se llaman células de la glía. Células de la glía. Entre ellas, por ejemplo, tenemos los astrocitos, que son células justamente que generan sostén y nutrición a las neuronas, que como ven, acá están representados en azul y tienen como unos piecitos. Bueno, eso también forma parte de la barrera hematoencefálica, impide el pasaje de sustancias. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Bueno. Algo que les quería remarcar es que muchas veces uno quiere fármacos que sí puedan atravesar la barrera hematoencefálica, porque si no, cada vez que uno toma un ansiolítico, un medicamento para un paciente esquizofrénico, no sé, un antidepresivo, jamás en la vida te haría efecto si no puede atravesar la barrera hematoencefálica y entrar al sistema nervioso. Entonces, ¿qué tipo de sustancias pueden pasarlo? Piensen un poco cómo son. Son muchas capas de células. Son muchas capas de células. Si son muchas capas de células, cada una de las células estaba rodeada ¿por qué?
Membrana plasmática. Bien, entonces, para que una sustancia pueda atravesar varias capas de membrana plasmática, ¿cómo tiene que ser? Lipofílico. Lipofílica, perfecto. Entonces, las sustancias que pueden atravesar la barrera hematoencefálica son sustancias lipofílicas. ¿Quedó claro el tema de la barrera hematoencefálica? Es una barrera que impide el pasaje de sustancias entre la sangre y el encéfalo, o sea, entre la sangre y el cerebro. Y está formada por las células endoteliales, que son las células que rodean al vaso sanguíneo, y los pies de los astrocitos. Y las sustancias que pueden atravesar la barrera hematoencefálica son sustancias liposolubles, porque justamente tienen que atravesar varias capas de membrana plasmática. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. de la importancia de esto es una barrera que si no estuviera, cualquier sustancia tóxica podría llegar al cerebro y atacarlo. Entonces, esa es la importancia de la barrera hematoencefálica y lo vamos a ver varias veces a lo largo de toda la cursa. Por otro lado, tenemos la barrera hematoplacentaria. Cuando la madre, una mujer que está embarazada, justamente está embarazada, la sangre del feto, del bebé, y la sangre de la madre no se mezclan. Justamente imagínense lo problemático que sería si la madre, por ejemplo, tiene sangre de tipo A y el bebé tiene sangre de tipo, no sé, B o 0, bueno. Podría haber un problema bastante grande de incompatibilidad de sangre. Entonces las sangres no se mezclan. Aún así, justamente tiene que haber una barrera para impedir el pasaje de sangre entre un lado y el otro, pero por otro lado esa barrera tiene que ser lo suficientemente laxa para que las sustancias sí puedan llegar al bebé, porque imagínense que el bebé no es que puede salir de la panza e ir y comerse una milanesa, sino que todos los nutrientes que adquiere el bebé son por medio de la madre. Entonces, y es justamente a través de la sangre. Entonces, tiene que poder esa barrera permitir el pasaje de sustancias. ¿Cuál es el problema con esto? Que cualquier fármaco que la madre consuma, hay algunos que pueden llegar al bebé. Entonces, tiene que, antes de aprobarse un medicamento, se tienen que hacer controles para ver, primero que hay fármacos que están exclusivamente reservados para embarazadas porque no hacen a lo mejor el mejor efecto, pero está demostrado que no hace ningún daño al bebé. Y que además hay que ver muy bien, no se le puede dar a la embarazada cualquier cosa, justamente por este motivo, porque hay algunos que realmente pueden hacer muy mal al feto y o generar un aborto o malformaciones o algo así. Entonces, la barrera hematoplacentaria, de nuevo, barrera es que impide el pasaje entre la sangre y la placenta, que es donde está el bebé. ¿Quedó claro hasta acá? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, les quería contar algo que pasó. Vieron que yo les dije que me gusta contar cosas de la historia. A veces son buenas, a veces que no. En este caso es una cosa, un hecho triste que pasó en la década del 60 con un fármaco que se llama talidomida. No sé si alguno escuchó hablar de la desgracia de la talidomida de la década del 60. No, profe. No. La talidomida era un fármaco que se daba a las embarazadas como ansiolítico, justamente para las embarazadas. El tema es que en la década del 60, fíjense que pasó hace muchísima cantidad de años, en ese momento no se sabía que al dar este fármaco en realidad estabas dando dos moléculas muy parecidas. Una de ellas, dos moléculas muy parecidas. Una de ellas era, sí, la que era ansiolítica. Y el punto es que la otra no era ansiolítica, sino que era antiangiogénica. Ahora les digo lo que es.
¿Cómo es que nos lleva a leer, profesora Anti? Acá le estoy escribiendo. Antiangiogénica. Genia, ¿qué quiere decir? Genia quiere decir formación. Angio, ¿alguno sabe lo que quiere decir angio? Vasos. Vasos, bien, vasos sanguíneos. Y anti es que impide, digamos. Entonces, con esas dos sustancias que se estaba dando cuando se daba la talidomida, no se sabía eso. Pero había dos sustancias. Una que era la que uno estaba buscando el efecto, que era la ansiolítica. Y la otra era la antiangiogénica, o sea, impedía la formación de vasos sanguíneos. Imagínense en un feto en el cual el crecimiento del feto es debido a que le llega sangre al feto. Imagínense si estoy dando algo que está impidiendo el crecimiento de los vasos sanguíneos. Imagínense el desastre que resultó ahí. Y ahí es como resultaron chicos así, que fíjense que no les crecían las extremidades. Fíjense este bracito, pobrecito. Nada, son cosas que han pasado. Y bueno, esto pasó justamente en la década del 60, que como no se podían formar vasos sanguíneos, justamente impedía el crecimiento de los miembros del feto. Otra cosa que les quería decir es que ahora esa molécula que es antiangiogénica se está intentando volverla a meter en el mercado, obviamente no a una embarazada, sino para justamente para terapia antitumoral, o sea, para terapia para evitar el crecimiento de tumores. ¿Por qué? Porque los tumores tienen que recibir sangre para poder crecer. Entonces, si estás impidiendo el crecimiento de los tumores debido al impedir el crecimiento de los vasos sanguíneos, bueno, puede ser una buena terapia. ¿Está bien esto? ¿Quedó claro lo que pasó? La desgracia de la talidomida. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Ahora es lo del metabolismo. Si yo les digo, vamos a pensarlo así. Yo les digo la orina, el pis. ¿Qué sustancia les parece que es la sustancia que está en mayor cantidad en la orina? Las toxinas, profe. No. La sustancia que está en mayor cantidad, que yo te digo pis. Te muestro una cosa de pis, decime la sustancia que está en mayor cantidad acá. ¿Cuál? Agua. Bien, el agua, sí. A veces, chicos, la respuesta más obvia es la que es. Entonces, el Bueno, agua. profe, ahí la vamos pegando. La orina está formada sobre todo por agua. Entonces, si quiero que una sustancia se disuelva en orina, ¿tiene que ser hidrofílica o lipofílica? Hidrofílica, profe. Bien, hidrofílica, perfecto. Hidrofílica. Entonces, muchos fármacos, como vimos, son lipofílicos. ¿Qué tiene que pasar para que se puedan eliminar por orina? Tengo que hacer algún cambio en alguna reacción química para que justamente se vuelvan más hidrofílicos y se puedan eliminar por orina. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, para eso tenemos lo que se llama metabolismo y consta de dos partes, la fase 1 y la fase 2. Son dos tipos de reacciones que ahora vamos a ver. Hay fármacos que se metabolizan solo por fase 1, hay otros solo por fase 2 y hay otros por fase 1 y después van a la fase 2, según qué tantas modificaciones se tengan que hacer para poderse eliminar. Chicos, silénciense, por favor. El metabolismo de fase 1, ¿qué es? Tenemos el fármaco y lo que se le hace es una pequeña modificación química. Fíjense que acá se modificó esto únicamente químicamente para hacerlo más hidrofílico y que se pueda eliminar por orina. Es eso. Y son sobre todo enzimas que actúan
modificando la molécula, nada más. Modificando pequeños cambios químicos para hacerlas más hidrofílicas. En general están dadas por conjuntos de proteínas que se llaman citocromo P450, que son conjuntos de proteínas que lo que hacen es modificar un poquito el fármaco. Los citocromos están representados por 3 letras que son C, Y, P y un número. En este caso tenemos esto de acá, por ejemplo el CYP3A4 es uno de los CYP más conocidos, o sea, uno de los conjuntos de proteínas se llaman complejos enzimáticos, que son los que más producen esos cambios químicos. La mitad de los fármacos se metaboliza por el CYP3A4. Por eso se los pongo acá porque es muy importante y lo van a ver un montón de veces. ¿Se entendió lo de la fase 1? Es simplemente, se agarra el fármaco, a través de una enzima se modifica un poquito y se lo vuelve más hidrofílico. Sí, Son profe. conjuntos de enzimas que se llaman citocromo, que están representados por CYP y un número y una letra. El CYP3A4 es el complejo enzimático que más metaboliza fármacos. ¿Quedó bien? Se lo modifica para ser hidrofílico, sí. ¿Hasta acá vamos bien con lo de la fase 1? Sí. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Sí, por favor. Sí, ¿Qué profe. pasa con la fase 2? Con la fase 2 simplemente lo que se hace es agarrar el fármaco y se le pega una sustancia. Se le pega una sustancia obviamente hidrofílica, porque la idea es hacerlo más hidrofílico. Entonces, nada, por ejemplo, en este caso se le pegó una glucosa. La glucosa se puede disolver bien en agua. No sé si alguna vez compraron glucosa, pero bueno, fíjense que es como un azúcar. Ustedes agarran el azúcar de mesa, el azúcar que le echan al café, por ejemplo, ponen el azúcar, lo ponen en agua y se le va a disolver el azúcar en el agua. Entonces, para que vean que es una sustancia hidrofílica. Entonces, si a algo lipofílico le pegan un azúcar, se va a disolver más fácil en agua. Esto es lo que se hace con la fase 2. En este caso se le pegó un azúcar, pero bueno, se le puede pegar otra cosa que sea igual de hidrofílico. O sea, en la fase 1 se hace una pequeña modificación que lo vuelve más hidrofílico. En la fase 2 lo que hace es pegarle una sustancia que sea hidrofílico y entonces la molécula en total se vuelve más hidrofílica. ¿Quedó claro? Perfecto, profe. Bueno. Sí, profe. Acá les quería hablar del paracetamol, porque uno lo toma como que es de venta libre y todo lo de venta libre, nada, como que no te hace nada mal. Bueno, vamos a ver que no es tan así. Tenemos el paracetamol y se metaboliza, por ejemplo, por fase 1 y se obtiene una sustancia que se llama NAPQI. Esto de acá no tiene que saber que se llama NAPQI, simplemente se los pongo porque si no la sustancia esa que se obtuvo, no, para que sea más fácil, pero no se tienen que acordar esto. Lo que me importa es que se queden con el concepto de esto que les voy a contar. El paracetamol se metaboliza por fase 1 y se obtiene una sustancia que se llama NAPQI. Esa sustancia NAPQI es tóxica. Ahora bien, en condiciones normales no pasa nada porque tenemos otra sustancia que se llama glutatión que lo que hace es captar al NAPQI y como que lo saca de circulación. Entonces la sustancia esa tóxica no está en condiciones normales cuando uno se toma paracetamol. ¿Qué es lo que pasa si uno toma mucho paracetamol? Si uno toma mucho paracetamol, se genera mucha cantidad de NAPQI. Y el glutatión, que era la sustancia esa que captaba al NAPQI, llega un momento que se acaba. Entonces se empieza a acumular el NAPQI y empieza a producir un efecto tóxico. Puede ser hipertóxico, muy, muy tóxico. Hasta te puede llevar a la muerte el consumo de paracetamol en altas cantidades. De hecho, si ustedes revisan los prospectos, dicen que no hay que tomar más de 4 gramos de paracetamol. Esto es un peligro para los chicos, que a los chicos a veces se les da paracetamol y bueno, obviamente la cantidad es mucho menor que genera toxicidad.
Profe, ¿puede dar una reacción alérgica? Porque a mí me pasó de tomar paracetamol, el tafirol con migra, y me hizo una reacción alérgica, porque Cualquier jamás. fármaco te puede dar una reacción alérgica. Cualquier cosa en realidad te puede dar una reacción alérgica. Hay gente que hasta le tiene alergia al agua. Así que sí, cualquier cosa te puede dar una reacción alérgica. Porque me dijeron, qué raro que tomando tafirol migra te haya dado una reacción. Me lo dijo el médico, sí. no es que... A lo mejor no fue eso, a lo mejor fue otra cosa que justo tomaste, o a lo mejor, sí, capaz que le tenés alergia a eso. Bueno, ¿se entendió la toxicidad del paracetamol? Esto es muy importante porque uno toma como, ay, el paracetamol es de venta libre, entonces no te produce nada, o el efecto adverso que te puede llegar a causar es poco. No, el paracetamol te puede llegar a matar también. Entonces, o necesitar un trasplante, entrar en una insuficiencia hepática, o sea, puede ser realmente grave. Profe, el efecto de toxicidad en lo que es el paracetamol es por prolongarlo en el tiempo, por tomarlo más No, por eso seguido de te lo que digo. debería. El paracetamol cuando se metaboliza se produce una sustancia que es NAPQI. Esto es tóxico, la sustancia NAPQI. El punto es que en condiciones normales esta sustancia tóxica no la tenés, digamos, porque hay otra sustancia que se llama glutatión que reacciona con el NAPQI, que es la sustancia tóxica, y como que lo elimina, lo saca de circulación. Entonces no te pasa nada, porque tenés el glutatión que está sacando del medio al NAPQI. Ahora bien, ¿qué pasa? Si vos tomas mucho paracetamol de golpe, hay un montón de gente que se toma una pastilla de paracetamol y se toma otra y se toma otra. O que a veces hay paracetamol en gotas para dar a chicos y te pasás y le das más cantidad y lo podés llegar a intoxicar. ¿Por qué? Porque si das mucha cantidad de paracetamol, el glutatión llega un momento que se acaba. Si se acaba el glutatión, el NAPQI, que es la sustancia tóxica, se empieza a acumular. O sea, sería un tema de sobredosificación, digamos, más que prolongarlo en el tiempo. Claro, es por tomar más cantidad. Pero ojo, como te digo, puede ser tóxico hasta tomar 4 gramos de paracetamol. O sea, no es que es, ay, bueno, te tenés que tomar 2 kilos. No es mucho. Así Pero, profesora, usted dice 4 gramos. Ahora con lo del dengue te dicen que puedes tomar hasta 1 gramo cada 6 horas. 6 por 4, 24 son 4 gramos por día que puede tomar la gente. Es una locura, entonces. Por eso es que justamente... Por eso te estoy diciendo, hay que tener mucho cuidado con el paracetamol. Justamente cuando vas al hospital por un tema de dengue, por deporte. por tema de dengue te dicen no es que tampoco que vas a paracetamol. necesitar un trasplante de hígado. Pero no te pase de la raya porque realmente a partir de 4 gramos eso está en los prospectos. Si ustedes se fijan, lo van a ver. Sí, profe, pero es re contradictorio porque es verdad, ahora con la del dengue te dicen, de una semana te duele el cuerpo, ¿no? Cada 8 horas tomate paracetamol. Re contradictorio, tal cual. No, por eso te cada 6 horas 1 gramo te dicen, sí. Por eso, no es una cantidad alta. Para que se den una idea que no es baja no es alta la cantidad que vos decís, bueno, el paracetamol te produce toxicidad, pero si te tomás 2 kilos de paracetamol, que vos decís, en mi vida me voy a tomar esa cantidad de paracetamol en el día. Excepto que lo estoy tomando a propósito porque me quiera suicidar, ¿no? Pero si no, no va a pasar. Pero sí, hay que tener mucho cuidado. Perdón, estaba hablando encima y no escuché. ¿Lo podemos suplantar por otra cosa que no sea paracetamol, que no sea tan grave? El dengue no. Después vamos a ver a Inés dentro de un tiempo, pero van a ver que no. Sí, cuando fue lo de COVID la misma cuestión, ¿no? Claro, no, por eso. A ver, el tema, no es para que estén con miedo y de ahora en adelante cada vez que se tienen que tomar un paracetamol lo piensen 2 veces, sino que no abusen del paracetamol, porque como acabo de decir, como dije en la primera clase, todos los fármacos son venenos. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque hay un montón de gente que piensa, bueno, esto es de venta libre, entonces no me va a hacer nada. Sí, te puede hasta llegar a matar algo, por más venta libre que sea. Entonces, esto se los digo para que tomen conciencia de eso, de que realmente, a ver, si toman 4 gramos,
empieza a notarse el efecto adverso de toxicidad, pero no es que van a necesitar un trasplante de hígado. Pero no se pasen de la cantidad porque puede realmente ser peligroso. Bueno, ¿quedó claro esto? Les digo, no es para que tengan miedo de ahora en adelante del paracetamol, no. Sino para que Está sean bueno porque conscientes no hay sentido tampoco. y que le asesoren a la persona que va a comprar en la farmacia, que va a comprar paracetamol, che, cuidado con la cantidad que tomás porque realmente te puede hacer mal y puedes realmente terminar muy mal o terminar directamente. Justamente Profe, lo que te dicen en el hospital es que uses otros métodos más como bañarte, usar baños fríos antes de consumir paracetamol por fiebre. A ver, si podés bajar la fiebre con baños fríos o con pañitos fríos, bueno, es lo ideal. Te das profe, una una ducha consulta. fría, te pones un baño frío en la frente, en las axilas, en las muñecas, y te va a bajar un poco la fiebre. Bueno, ¿tienen duda con esto? Yo profe, me quedo con la cuestión de embarazadas, porque es un medicamento que toman mucho las embarazadas, ¿no? Yo he estado embarazada hace 2 años, bueno, y me pasó que me daban Tafirol por cualquier cosa. Ahora, una cuestión, yo sí tomo, o sea, lactante, ¿también le pasa la misma cantidad? Puede pasar a leche también, sí. Pero por eso, tanto las embarazadas como las que están lactando, lo que sea, le tienen que avisar al médico, mirá, acabo de tener un bebé, le estoy dando leche, o estoy embarazada. Entonces, dependiendo de eso, el médico te va a dar algo que realmente esté comprobado que no, o que directamente no puede pasar a la placenta o a leche, o que si pasa no le hace nada, porque puede pasar eso, que pase y nada, no le afecte. Perfecto, profe. Pero si no le decís, sí, tendrías que avisar. Bueno, ¿alguna duda más con esto? No, profe. No, profe. No, profe. Bueno, lo otro que quería contar es del jugo de pomelo. El jugo de pomelo, lo que pasa es que inhibe al CYP3A4. El CYP3A4 vuelvo a mostrar, porque a lo mejor ya se olvidaron de lo que era. El metabolismo para hacer las sustancias más hidrosolubles tienen de fase 1 o de fase 2. La de fase 1 les dije que eran complejos enzimáticos que lo que hacían era agarrar el fármaco y modificarlo para hacerlo más hidrosoluble y que se pueda eliminar más fácilmente por la orina. Entonces, por ejemplo, tenemos al CYP3A4. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace el jugo de pomelo? Lo que hace es inhibir al CYP3A4 a nivel intestinal. Entonces, les voy a mostrar algo. Si yo tengo un fármaco, acá voy a poner farm por fármaco. Si yo tengo un fármaco que tengo el CYP, esperen. Bueno, esto es encima, ¿no? Tenemos el CYP3A4. Acá voy a poner CYP3A4. Y se me degrada el fármaco en pedacitos. Si yo doy un inhibidor de esta enzima, ¿voy a tener mayor cantidad o menor cantidad de fármaco? Tengo el fármaco Más que por menor. el CYP tengo el fármaco. Menor, profe. Menor. Más fármaco, menos armado, digamos. No, tengo mayor. Piénsenlo así, tengo el fármaco. Debido al CYP se me degrada. Se me elimina más fácil. Si yo estoy inhibiendo al CYP, esto no se va a dar. degrada. Entonces aumenta la cantidad del fármaco. ¿Lo ven todos? Sí. Eso no lo vas a poder eliminar. Sí. Claro, yo tengo el fármaco. Se me elimina por el CYP. 3A4.
4. Entonces se me elimina. Si yo ahora esto lo estoy sacando, porque estoy inhibiendo este CYP, no se me va a poder eliminar tampoco. Entonces la cantidad del fármaco me va a aumentar. ¿Se entiende por qué? Chicos, digan sí o no, pero respondan. Sí, sí, profe. Sí, sí, se entiende. Bueno. Entonces, eso es lo que pasa con el jugo de pomelo. El jugo de pomelo inhibe al CYP. Entonces, la cantidad del fármaco que se metaboliza por el CYP3A4 me aumenta. Entonces, hay algunos fármacos con los cuales no pasa nada, pero hay otros fármacos que hay que tener mucho cuidado y no se puede tomar además jugo de pomelo. Por ejemplo, el tacrolimus, que les nombré hace un rato, no se puede tomar jugo de pomelo con el tacrolimus, porque el tacrolimus tiene estrecha ventana terapéutica y si me empieza a aumentar, yo les vuelvo a decir lo que es la estrecha ventana terapéutica, espera un segundo. ¿Qué pasa a toxicidad? Claro, yo tengo, por ejemplo, este gráfico del tacrolimus, ¿no? Entonces, si me empieza, si se me inhibe el CYP, no lo puedo eliminar. Y entonces la cantidad del fármaco me supera la concentración mínima tóxica. Y entonces empiezo a tener toxicidad. Eso es lo que pasa con algunos fármacos, no con todos. Pero con algunos fármacos hay que ver y hay que fijarse, no, mira, esto con jugo de pomelo no lo puedes tomar. Mi mamá, por ejemplo, está tomando tacrolimus y no puede tomar jugo de pomelo. Cuando digo jugo de pomelo es todo, o sea, es la fruta, no puede tomar paso de los toros ni ninguno similar. Cuando Profe, digo una jugo de pregunta. pomelo es jugo de pomelo, no digo de naranja, no digo de mandarina, no digo de nada, es jugo de pomelo, particularmente de pomelo. ¿Por qué de pomelo? No sé. Hay algo evidentemente en el pomelo que hace que se inhiba el CYP. Yo lo pregunté en su momento, no me supieron decir específicamente qué es, así que se ve que no se sabe. Profe, una pregunta. Cuando tenés alergia, viste, mayormente te dan corticoides para que tome para que se te corte y muchas veces familiares o personas te aconsejan tomar jugo de pomelo o comerte pomelo para que se corte como más rápido. ¿Afecta también en eso? ¿Que se corte qué? Es la primera vez que La escucho alergia. eso, por eso te digo. ¿Que se corte qué? La alergia. ¿El pomelo? No. Sí. No lo escuché jamás. Así que, no, ni idea. Es la primera vez que escucho que alguien dice que el jugo de pomelo te corta la alergia. No lo escuché nunca. Lo voy a averiguar, pero es la primera vez que lo escucho eso. Levanta la vitamina C en el organismo y previene de un poco la por la alergia vitamina C, pero no por el pomelo. Claro, no por el pomelo. No, lo que hace la vitamina C, que eso lo vamos a ver en la segunda mitad del año, eso también lo puede hablar la preceptora, que es nutricionista. Así que no sé si quiere hablar la preceptora. Bueno, no sé si está escuchando, pero a lo mejor no está escuchando. Pero bueno, lo que hace la vitamina C es lo que se llama antioxidante. Entonces hay un montón de... A ver, explicado en forma súper sencilla. Un radical libre son sustancias que tienen electrones sueltos y esos electrones terminan atacando distintas estructuras y las modifican. Entonces, por ejemplo, una sustancia que tiene radicales libres, que se generan radicales libres en general, supongamos que reacciona contra las proteínas y entonces la modifica. Después reacciona contra, el ADN y entonces puede generar mutaciones. Eso es lo que hacen los radicales libres. ¿Qué hacen los antioxidantes? Los antioxidantes captan esos radicales libres y entonces no están esos electrones para atacar a distintas estructuras.
Básicamente eso es lo que hacen los antioxidantes. La vitamina C es un antioxidante. Nada, eso. Pero no es como que te corta la alergia. Lo que sí te puede hacer es disminuir un poco los síntomas de algo grave. Pero bueno, no tomes jugo de pomelo con algunas medicaciones. Profesora, bueno, por perfecto, ejemplo, entendió. y el tema, por ejemplo, la levotiroxina, que también hay ciertas cosas con que sí tomar y con que no tomar, ¿es algo parecido a esto? Como digo, todo tiene... Ah, eso no les dije. Me hiciste acordar. Con el tema del metabolismo, ahora contestando más o menos a tu pregunta. Con el tema del metabolismo, yo les dije que tenemos los CYP, que son complejos enzimáticos, que lo que hacen es modificar un poco a la estructura del fármaco y entonces la vuelve más hidrofílica. Bueno, contestando eso, ¿por qué es importante el tema este? No solamente para saber que hay algo que lo degrada, sino porque hay sustancias que pueden estimular a los CYP y hay sustancias que pueden inhibir a los CYP. Entonces, si tenemos una sustancia, ojo, la sustancia puede ser tanto un alimento, bueno, como acabo de ver con el caso del jugo de pomelo, pero también pueden ser otros medicamentos que se toman y uno inhibe al CYP que metaboliza al otro fármaco. Entonces, si das dos fármacos juntos, puede pasar que uno aumente la concentración del otro porque estás inhibiendo al CYP, que se metaboliza ese fármaco, o por el contrario, lo estimula. Entonces, si das dos fármacos juntos, puede hacer que uno haga que el otro se elimine más rápido. Entonces, hay que regular la concentración y todo ese tipo de cosas. Todo eso lo manejan los farmacéuticos a nivel hospitalario. Pero hablando sencillo, pero hay que tener mucho cuidado qué se toma de alimentos, con qué fármaco. Para algunos, para la generalidad no pasa nada, pero para otros hay que tener mucho cuidado. Si estás consumiendo tal fármaco, no consumas tal medicamento, tal alimento, o este medicamento con este otro no se puede dar. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, es más complejo de lo que uno piensa. Me hicieron acordar ahora con eso. Con lo de la levotiroxina, bueno, pasa eso. Hay determinados alimentos o determinados fármacos que uno no puedes dar con el otro, pero te puede llegar a... No solamente ese, con un montón de fármacos. A lo largo de la materia vamos a ir viendo algunos casos en particular y les voy a decir particularmente por qué algo no se puede dar con otra cosa, porque tienen una explicación por detrás. Bueno, ¿estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. En cuanto al alcohol, también tenemos un citocromo que es el CYP2E1. Y si estás, por ejemplo, tomando un fármaco y te tomas una copita de vino en ese momento, el alcohol inhibe el metabolismo por CYP2E1. Así que hay que ver si el fármaco que estás tomando se metaboliza por este CYP y entonces lo podéis tomar o no la copa de alcohol, por ejemplo. En cuanto si sos un alcohólico que toma alcohol en forma crónica, justamente hace lo contrario. Estimula el metabolismo por el CYP2E1. Así que bueno, nada, para que vean que el alcohol también influye en el metabolismo. Como dije, los alimentos y otros fármacos pueden aumentar o disminuir el metabolismo por los CYP. ¿Está? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, en cuanto a qué consecuencias puede tener el metabolismo, como acabo de decir, la primera es lo que estuvimos hablando hasta recién, que es transformar a las sustancias en más hidrosolubles. ¿Qué decís? Bueno, como acabo de decir, las consecuencias del metabolismo es, por ejemplo, una de las consecuencias que acabamos de ver hasta recién, es transformar a las sustancias en más hidrosolubles y entonces se pueden eliminar más fácilmente por la orina. Esa es una de las consecuencias. Otra puede ser la pérdida de la función del fármaco. ¿Por qué? Imagínense que yo les había dicho que un fármaco para atravesar la barrera hematoencefálica tiene que ser liposoluble.
Si después del metabolismo se me vuelve más hidrosoluble, a lo mejor ya no puede atravesar la barrera hematoencefálica y ya no me puede hacer efecto a nivel del sistema nervioso. Y por último tenemos lo que se llaman profármacos, que ahora vamos a ver qué es. ¿Esto está claro? Sí, profe. Sí, profe. En cuanto a un profármaco, ¿qué significa eso? No todas las sustancias que consumimos como fármaco son fármacos en sí. Hay veces que son lo que se llaman profármacos. Los profármacos, esto se los pongo, el tema del profármaco, porque actualmente el 8%, 10% de los medicamentos que se comercializan no son fármacos en sí, sino que son profármacos. Así que para que vean que hay una cantidad importante. ¿Qué es un profármaco? Es una sustancia que, así tal cual la das, no tiene ningún efecto de nada, sino que tiene que sufrir reacciones del metabolismo, o sea, el metabolismo tiene que actuar, y esa modificación que se le produce al profármaco termina dando lo que es el fármaco activo. O sea, termina dando lo que efectivamente tiene efecto. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Profe, la pregunta del millón. ¿Para qué darías algo que no tiene efecto así tal cual? Bueno, les voy a dar, a ver, hay muchísimos motivos por los cuales puedes dar algo como profármaco, pero les voy a dar 2 ejemplos. Por ejemplo, el cloranfenicol es un antibiótico que se da, que tiene un sabor horrible, muy feo. Entonces, si se le tiene que dar a los chicos no les va a gustar porque tiene un sabor feo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos el cloranfenicol y lo que hace es pegársele una sustancia de un lípido. Se le pega un lípido al cloranfenicol. Acá tenemos el cloranfenicol y se le pega un lípido. Así tal cual se da, que es el cloranfenicol con el lípido pegado, no tiene efecto. ¿Pero para qué le doy pegado a un lípido? Si está pegado a un lípido, no se va a poder disolver en la saliva. Al no poder disolverse en la saliva, no le voy a sentir el sabor. Entonces, de esa forma, estoy dando algo y no le siento el sabor desagradable. Ahora bien, es así tal cual, no tiene efecto. Tiene que sufrir una reacción del metabolismo para que se libere el cloranfenicol y me termine haciendo efecto antibiótico. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. Les doy otro ejemplo. Acá tenemos la estramustina. La estramustina, no sé si alguno sabe lo que es un fármaco antineoplásico, o sea, es un fármaco que se usa para el tratamiento del cáncer. Lo que es la estramustina, lo que es el fármaco antineoplásico, es este que está acá recuadrado en azul. Ahora bien, ¿por qué tiene toda esta cosa también pegada acá? Hay tumores que dependen de la presencia de hormonas para crecer. Entonces, tenemos, por ejemplo, tumores que dependen de la presencia de estrógenos, que son hormonas femeninas, para crecer. Tumores de ovario, tumores de mama. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos a la sustancia que es antineoplásica, que se le pega un estrógeno. O sea, se le pega una hormona. Entonces, el tumor lo que va a hacer es captarla. Una vez que está adentro del tumor, se suelta esto de acá y entonces me actúa el antitumoral. Pero esto de acá que se le pega genera que actúe específicamente en el lugar donde yo quiero que actúe, porque el tumor me lo va a captar, porque necesita esto de acá. ¿Me siguieron? Sí, profe. Bueno, sí, profe. esos son los motivos por los cuales hay muchísima cantidad de ejemplos más. Realmente yo he tenido en la facultad clases enteras de profármacos, pero para que vean algunos ejemplos de por qué darías algo que por sí no tiene efecto, sino que tiene que sufrir un cambio para que se produzca un efecto.
Vamos a lo último. Tenemos la excreción. La excreción, la última parte que estábamos viendo del ADME, de hecho la E era de excreción, que podíamos tener la excreción por vía renal o por vía biliar. La vía renal era a través de los riñones, que son los órganos que se encargan de la formación de la orina. Así que, nada, era una de las formas. Y por otro lado tenemos la vía biliar, que tenemos, ahora les voy a explicar. La bilis es una sustancia producida por el hígado. Como les dije, el hígado tiene muchísima cantidad de sustancias, muchas, que lo que hacen es una sustancia que lo que se encarga es para la digestión. Después, en la segunda mitad del año, vamos a ver un poco más de la bilis. Pero bueno, para decirlo en forma simplificada, es para la digestión. Entonces, el hígado forma la bilis y se almacena en la vesícula biliar, que es esto que está acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algunos fármacos metabolizados directamente van a la bilis y se almacenan en la vesícula biliar. Cuando uno ingiere alimentos, se libera la bilis de la vesícula biliar y justamente para digerir a los alimentos esos. Entonces después, cuando se forma la materia fecal, después de todo el circuito del sistema digestivo, el fármaco que estaba acá almacenado en la bilis se termina eliminando con la materia fecal. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno. No, profe. Bueno, vamos a hacer 10 minutos de recreo.